Informo a la Asamblea que hay inscritos 32 oradores, por lo cual le rogamos que respeten el tiempo reglamentario para que podamos escuchar a todas y a todos, como es el interés de quienes integramos este pleno. Se le concede en primer término el uso de la palabra al senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en contra del dictamen. Hasta por 5 minutos, señor senador. Está muy bien. Con el permiso, presidente. Pocos días como hoy en la historia parlamentaria del país, de la manera más obscena y más obtusa, se modifican 3 artículos fundamentales de la Constitución, sin más argumento que el de la fuerza numérica, sin más procedimiento que el del trámite rápido de ventanilla y sin más debate que el silencio mudo de la consigna autoritaria y la obediencia cómplice. Hace unos días, el pasado fin de semana, se pospuso 24 horas el predictamen de la reforma energética con el argumento de que no se había respetado a la reglamentación interna y se estaban transgrediendo los tiempos de la convocatoria. ¡Qué desfachatez! Lo que se está violando es la Constitución, no una convocatoria de comisiones. Lo que se está transgrediendo es la voluntad de una mayoría ciudadana que rechaza esta reforma, y lo que se debe cancelar y reponer es toda la reforma energética en su conjunto. Esta reforma constitucional no reúne los requisitos de una reforma de gran calado. No ha pasado por algunas de las pruebas que la democracia participativa directa ha diseñado para modificar aspectos fundamentales de una constitución. Ni la consulta popular, ni el plebiscito, ni el referéndum son el aval de esta reforma. La mayoría calificada en el Congreso Federal y la mayoría simple de al menos 17 congresos estatales no serán suficientes o no son suficientes para reformar aspectos esenciales y fundamentales de una Carta Magna. El órgano reformador permanente de una Constitución no es un poder constituyente, es un poder constituido, y este poder no puede ir más allá de lo que la propia Constitución le faculta. Solo un nuevo poder constituyente o una consulta popular donde participe al menos el 40% de los electores podría avalar cualquier cambio en el régimen de propiedad y usufructo de la riqueza petrolera nacional. Y este no es el caso. Esta reforma constitucional tampoco pasa la más elemental de las pruebas técnica jurídica. Modifica 3 artículos constitucionales, pero introduce 21 transitorios que en sí mismo son otra constitución, porque nulifican o contradicen disposiciones de orden superior de la propia Carta Magna. Por ejemplo, la más evidente, se sostiene en el 27 constitucional la prohibición de otorgar concesiones, pero en el 4º transitorio se admite como modalidad de contrato la figura de licencias, que según el diccionario de la Real Academia es sinónimo de concesión, adjudicación, asignación, otorgamiento, permiso, privilegio, donación y entrega. Otro ejemplo de imprecisión y vaguedad es la introducción de la figura jurídica de asignaciones, que es como un cajón desastre, donde caben 13 sinónimos y 16 antónimos, con lo que se abre la puerta a todo tipo de interpretaciones y controversias, atentando así contra la principal cualidad de una buena reforma, que es la certidumbre jurídica. En las más de 500 reformas constitucionales que ha tenido nuestra Carta Magna a lo largo de 96 años de vida, ninguna había presentado este desaseo
manoseo y desprecio por la técnica jurídica que trae consigo la iniciativa de reforma energética constitucional. Ejemplo fiel de la forma improvisada, atropellada y descuidada como se legisla a vapor y en lo oscurito. Esta reforma tampoco pasa la prueba de la validación histórica. La iniciativa original del Ejecutivo Federal, avalada por el PRI, decía estar inspirada en los contratos de utilidad compartida de la época del general Lázaro Cárdenas, pero al incluir los contratos de producción compartida y las licencias de explotación petrolera, las cuales podrán ser contabilizadas como parte de los activos de las empresas petroleras, y al abrir indiscriminadamente el sector energético al capital privado nacional y extranjero, el PRI y el PAN se fueron más atrás y se fueron más atrás de Lázaro Cárdenas, se toparon con Porfirio Díaz. Esta reforma constitucional que hoy aprueba el PRI y el PAN y sus aliados es una especie de matrimonio de bienes mancomunados. Prostituye la letra y el espíritu original del artículo 27 constitucional y en cambio resucita letra por letra, párrafo por párrafo, la aventura privatizadora de las dos leyes petroleras del porfiriato. La ley del petróleo del 24 de diciembre de 1901, donde se faculta al presidente a otorgar concesiones petroleras a particulares en terrenos nacionales y en zonas federales como ríos, playas, costas y lagunas. Y la ley minera de los Estados Unidos mexicanos de noviembre de 1909, que quitó a la nación mexicana el dominio sobre los yacimientos petrolíferos y se los reconocía en propiedad exclusiva a los particulares poseedores de los terrenos donde se encontraban los criaderos de depósitos de materia bituminosa. Díaz ya no alcanzó a ver los frutos de esta privatización petrolera porque al año siguiente el país se le deshacía en las manos. Así que esta reforma energética tiene de visionaria y nacionalista lo que Porfirio Díaz tuvo de revolucionario y progresista. Esta reforma del petróleo y la energía eléctrica tampoco pasa la prueba con la que hoy cualquier gobierno responsable con sus ciudadanos mide y calibra un proyecto de explotación de hidrocarburos. Senador, le pido que concluya, por favor, su intervención en virtud de que el tiempo ha terminado. Concluyo, señor presidente. La seguridad energética nacional, se están globalizando y diversificando la tecnología, la comercialización, la producción y las fuentes de energía en el planeta, pero no así la fiscalización y la regulación de lo que se produce en cada nación. La seguridad energética es el menos global de los criterios petroleros contemporáneos y es lo que ustedes, señoras y señores legisladores, han abandonado a su suerte y con ello han puesto en peligro inminente la soberanía nacional. Aún en el inicio de la revolución energética que está viviendo el mundo en estos momentos por la transición de hidrocarburos caros y sucios al uso intensivo del gas shale y otras energías alternativas menos caras y más limpias, aún en este escenario, la seguridad energética nacional es el bien público más importante que están tutelando las naciones desarrolladas. Seguridad energética nacional es el criterio con el que Estados Unidos y Canadá están reconfigurando su economía doméstica para conservar una posición hegemónica en el nuevo orden mundial multipolar. Señor senador, seguridad energética nacional, por favor, en es el a los demás oradores. Ya termino, señor presidente, permítame tantito. Seguridad energética nacional es el detonador con el que China, India están creciendo a tasas superiores del 6% anual. Seguridad energética nacional es lo primero que apuntalan las potencias petroleras en sus estrategias de apertura, asociación y expansión desde Arabia Saudita hasta Brasil. Seguridad energética nacional es lo que menos tiene esta reforma privatizadora del petróleo y la energía eléctrica. Le pido, presidente, que inscriba el texto íntegro en el libro. Con todo gusto pido a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios que tome nota de ello y se inscriba en el diario de los debates de manera íntegra.
A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Francisco García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en pro del dictamen. Con su venia, presidente, compañeras y compañeros senadores, el dictamen que hoy se somete a consideración responde a elementos de mayor urgencia para nuestro país y, como hemos venido sosteniendo, su atención y solución no puede postergarse más, entre otras por las siguientes razones. A pesar del incremento permanente de la inversión de petróleos mexicanos, la producción de hidrocarburos en México ha venido cayendo. El agotamiento de Cantarell y otros yacimientos demandan un uso mayor de técnicas de recuperación secundaria y el desarrollo de nuevas fuentes de petróleo. Los nuevos campos petroleros son de mayor costo y tendrán más riesgos. Así, para mantener y hacer crecer la plataforma de producción, se requiere de mayores y más eficientes inversiones. La manera de sustituir la excesiva dependencia presupuestal de Pemex y mejorar su régimen fiscal, sin tener que aumentar otros impuestos de manera considerable, es trayendo inversión privadas que permitan multiplicar la producción de hidrocarburos. México se encuentra ante una gran oportunidad: el desarrollo del gas y petróleo en lutitas, mejor conocidas como shale gas y shale oil, lo que obliga a replantear el esquema del sector energético nacional de una manera urgente y radical, tomando en consideración que nuestro vecino del norte, Estados Unidos, su desarrollo ha sido muy rápido y exitoso y se le ha permitido aumentar sus reservas de hidrocarburos y la producción de los mismos. La existencia de una gran cantidad de depósitos similares en México, particularmente en los estados del norte, del norte del país, como Coahuila, el norte de Veracruz, Nuevo León y Tamaulipas, estimamos que excede la capacidad operativa actual de Pemex y su potencial de inversión. De lo contrario, no se podría entender por qué solamente se han perforado 3 pozos de gas lutitas. El desarrollo del gas natural en lutitas en México tiene el potencial de abaratar los costos de energía eléctrica de una manera significativa. Lograr gas natural barato y disponible convertirá a México en una de las naciones con mayores ventajas competitivas en el sector manufacturero y generará con esto miles de empleos y bien pagados. Inversión y empleo es la fórmula para el bienestar de los mexicanos. Mi partido, el Partido Acción Nacional, ha enarbolado los principios de una economía de libre mercado con responsabilidad social, pues estamos convencidos de que es el sistema económico más eficiente y el que ofrece más oportunidades de crecimiento al país y a las familias de los mexicanos. Creemos que los monopolios son por naturaleza ineficientes y generan, como hemos visto hasta la saciedad, una estela de corrupción interminable. Entendemos que la libre competencia nos da la posibilidad de que los mexicanos contemos con las opciones que nos brindan los mejores precios y las mejores condiciones de insumos que hoy requerimos. Sabemos y estamos convencidos que el gobierno no puede mantenerse al margen. Por ello entendemos la importancia de tener un gobierno y reguladores fuertes que garanticen la tutela de los derechos de los ciudadanos. Creemos en plena transparencia y rendición de cuentas. Así, a la par de esta congruencia ideológica que ha caracterizado Acción Nacional desde su fundación, hoy demostramos al pueblo de México la coherencia entre nuestro pensamiento y actuación, tanto en el ejercicio de poder como ahora en la oposición. En las 2 administraciones gobernadas por Acción Nacional se sometieron a consideración del Congreso diversas reformas en materia energética. Un momentito, señor orador. Sí, sonido en el escaño del senador Manuel Bartlett. ¿Para qué asunto, señor senador? Para pedirle al señor orador si me acepta una pregunta. Con gusto, al terminar mi intervención. Gracias, senador. Al terminar su intervención, por favor. Al terminar mi intervención. Al concluir la intervención, con gusto se le dará el uso de la palabra al señor senador don Manuel Bartlett. Continúe con el uso de la palabra, senador Francisco García Cabeza de Vaca. Los entonces presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón propusieron cambios con la misma premisa que mueve la reforma que hoy discutimos, pues en ellas
ya se anunciaba y demostraba la crítica situación de nuestra industria petrolera y eléctrica. Sin embargo, se toparon con la mezquindad de quienes argumentaban el no por el no, de quienes decían que había falta de oficio político y que no era el momento político. Obviamente, en sus adentros no lo era, porque no estaban ellos en el gobierno y no estaban dispuestos a dar a México un cambio necesario por no dar un triunfo al gobierno de Acción Nacional. La congruencia histórica entre nuestro pensamiento y nuestro ejercicio de poder quedó de manifiesto en nuestra plataforma política registrada para las pasadas elecciones federales, la que, entre otras cosas, ofrecimos al pueblo de México que apoyaríamos la generación de energía de fuentes renovables y limpias, la reestructuración de empresas energéticas propiedad del Estado para mejorar su eficiencia y eficacia, que Pemex se transforme en una empresa productiva. Fomentaríamos nuevas estrategias que permitan garantizando la propiedad de los recursos de la nación, maximizar el valor de la empresa, sus aportaciones al desarrollo nacional y el abasto energético, junto con mayores inversiones en el sector energético para aumentar la producción de hidrocarburos. Y dijimos claramente que impulsaríamos una reforma que permitiera la inversión complementaria a la pública para que se pudiera dar mayores inversiones en transporte, procesamiento, almacenamiento, distribución, tanto en la cadena de gas como en los distintos petrolíferos. Por todo ello y por la congruencia que caracteriza Acción Nacional, hoy les decimos nuevamente a los mexicanos: la nación es y seguirá siendo la dueña de los hidrocarburos. El Estado seguirá ejerciendo la rectoría de los hidrocarburos en el sistema eléctrico nacional. No se plantea ni la privatización de Pemex ni de la Comisión Federal de Electricidad. Bajo esas premisas que se plasmaron en la iniciativa presentada por los legisladores de Acción Nacional y que se refuerzan en el dictamen que hoy discutimos, se plantea crear nuevas empresas productivas del Estado que podrán actuar por sí mismas o asociarse con otros operadores. Permite la participación de operadores privados en todas las actividades del sector hidrocarburos y de la industria eléctrica, bajo el control de entes reguladores fuertes, autónomos e independientes en sus determinaciones. No podría ser de otra manera. Así funciona el mundo desarrollado. Se reconoce la necesidad de maximizar la renta petrolera de forma tal que atienda nuestras necesidades presentes, pero garantice el bienestar de nuestras generaciones futuras. Es así que se crea el Fondo Mexicano del Petróleo como el ente responsable de administrar los recursos derivados de la renta petrolera. Que no quede la menor duda, esta es aportación de Acción Nacional y sobre la cual no íbamos a ceder por ningún motivo. Esta es una reforma de fondo que logrará atraer la inversión y el talento del sector para operarlo con mayor eficiencia y efectividad. Debemos dejar absolutamente claro que esta reforma energética no es gracias a los buenos oficios políticos de gobierno, ni mucho menos al Pacto de México, por México. Esto simple y sencillamente, compañeras y compañeros senadores... Que concluya su intervención, por favor. Fui interrumpido, déme la oportunidad nada más de concluir. Gracias. Esto simple y sencillamente, compañeras y compañeros senadores, es gracias a la congruencia y responsabilidad histórica de los legisladores de Acción Nacional. De aprobarse esta reforma, estoy convencido que nos encontraremos en las vísperas de un camino que seguirá siendo complicado, que seguirá teniendo obstáculos. Pero hoy, frente a la nación, a mis electores, a mi familia, puedo decirles con pleno convencimiento que es el camino correcto. Como dice Carlos Elizondo Mayer Serra, cada peso que se desperdicia por Pemex, por la mala administración o por el exceso de personal, es un peso que alguien privatiza a su favor y que no le llega al pueblo de México. Todo gasto adicional por una mala regulación son recursos del pueblo de México tirados a la basura. Por ello, el éxito de la reforma que estaremos aprobando requiere que llevemos a un buen puerto la legislación que le dará la forma adecuada y cuyos indicadores serán efectivamente una mayor inversión y mejor tecnología, la maximización del valor a la renta petrolera, la seguridad energética y el fortalecimiento de la competitividad del país. Finalmente, la transformación de la renta petrolera en bienestar de largo plazo. Por lo anterior,
es que debemos sacar adelante esta reforma y, por supuesto, para que nunca más los intereses políticos frenen al desarrollo del país y para que el petróleo sea efectivamente de todos los mexicanos. Gracias, senador presidente. Francisco García Cabeza de Vaca. Como aceptó la pregunta al señor Manuel Bartlett, se le concede el uso de la palabra al senador Manuel Bartlett Díaz. Yo le pregunto con todo respeto, señor senador, cuando habla usted de libre competencia, va usted a tenerla que encuadrar en la libre competencia con la ExxonMobil, con la British Petroleum, con la Shell. ¿Y sabe usted cómo se controlan a esas empresas? Las empresas son unas claques del imperio. ¿Usted cree que hay libre competencia metiendo a las empresas transnacionales a explotar el petróleo mexicano? Señor senador, muchas gracias por su atención. Con gusto, atender. Senador Bartlett, sé que tiene una fijación muy fuerte por el imperio yanqui, lo ha dicho usted en muchas ocasiones. Además, quiero recordarle a usted que dentro de la propuesta que se ha hecho aquí, hemos implementado la ronda cero. La ronda cero consiste en que a Petróleos Mexicanos se les estará dando la prioridad para que éste seleccione los yacimientos que considere así poder extraer. Es por eso que yo en lo personal estoy convencido que la propuesta que estamos planteando el día de hoy no solamente va a fortalecer a Petróleos Mexicanos, sino también le recuerdo a usted que estamos proponiendo la creación de un órgano regulador, que es la Comisión Nacional de Hidrocarburos, misma que estará haciendo las licitaciones, misma que estará evaluando a cada una de esas empresas que usted menciona y va a garantizarnos transparencia y que estas licitaciones lleguen precisamente a quienes maximicen la renta petrolera para nuestro país. Muchas gracias. Gracias, senador Francisco García Cabeza de Vaca. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Marta Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para razonar su voto. Con su permiso, señor presidente, señoras y señores senadores, ya los expertos en la materia, por días, horas, en un interminable desfile de oradores, han debatido el tema de la reforma energética de los artículos 25, 27 y 28. Realmente queda poco por decir. Yo solo vengo a razonar mi voto en contra de este dictamen y de esta reforma, porque considero que no habrá ningún beneficio para la población como se ha pregonado. Aquí se ofrece la gran panacea. Se ofrecen aquí cosas que no se van a cumplir. Así lo dicen los salvadores de la patria, que hoy, como aquí ya también lo dijeron, se desgarran las vestiduras para vendernos lo que no tienen en sus manos ni lo van a conseguir. Ya tuvieron su oportunidad de cambiar al país y nos dejaron más gasolinazos cada mes, el costo indiscriminado de los productos de consumo básico, le han quitado el subsidio al campo, el precio del diésel ahora cuesta igual que la gasolina, y eso que somos los dueños del petróleo. El incremento de la pobreza es evidente. Este tema no se trata solamente de buenos y malos, de maniqueístas o no, ni de desgarrarse las vestiduras. Este es un asunto de seguridad nacional, es un asunto de Estado sobre los recursos energéticos. Efectivamente, como aquí ya se dijo por el anterior orador, desde el año 2000 hay un loco afán por abrir las puertas a las grandes transnacionales y capitales extranjeros para explotar los recursos energéticos de la nación. Todos sabemos de los contratos hechos por algunos exsecretarios de Energía, otros altos funcionarios, y la necedad de reformar la Constitución con eufemismos o subterfugios que más tarde o más temprano lamentaremos. Porque esta reforma tiene que ver con intereses inconfesables, es un atropello a la nación,
al pueblo de México, ese pueblo tan mencionado aquí en este recinto. Promesas como las de hoy, de salvar al pueblo, fueron la constante en los 12 años anteriores, y el balance es una república destrozada, casi al borde de convertir a nuestro país en un estado fallido. Por eso la gran desconfianza de los mexicanos, porque precisamente siempre han sido engañados. En el año 2000 efectivamente vivimos el abuso, la ambición y la impunidad de la familia presidencial, amigos, comadres y compadres, con un interminable catálogo de fechorías a nombre del pueblo de México. Fresco tenemos las actitudes de arrogancia, patanería y cinismo. Y por cierto, este personaje nunca le rindió cuentas a la Cámara de Diputados, ni sobre el presupuesto, ni sobre los excedentes del petróleo. En el siguiente periodo también igual, le dieron su dulce a los mexicanos que todos iban a tener empleo. Igual el país de las maravillas que ofrecieron. ¿Y qué tuvimos? Un país bañado de sangre, de injusticia, de impunidad, con decretos como el gasolinazo mensual, como la influencia y muchos etcéteras que sumieron a nuestro país en la pobreza que hoy tenemos. También hay desconfianza porque hemos visto cómo en 12 años se beneficiaron a grandes empresarios, políticos, exsecretarios de Energía, de Hacienda, de los bancos y algunos otros inconfesables encubiertos, socios ahora de los grandes monopolios que construyen a nuestro país. ¿Cómo no desconfiar si con un pacto perverso se sigue la tónica del gatopardismo fulminante? El mismo que tiene al país con más desempleo, más pobreza, con un crecimiento mediocre de la economía, con aumento en la inseguridad, el secuestro y la violencia, territorios convertidos en espacios graves de ingobernabilidad y zonas de miedo. Hay desconfianza en esta reforma porque no conocemos la estructura actual de este esqueleto orgánico que es Pemex y que caritativamente lo van a rescatar para salvar al pueblo, ese pueblo tan utilizado por los discursos demagogos. Sino no se menciona que Pemex en 1998 pagaba tres impuestos de la renta petrolera a Hacienda, y que del 2000 a la fecha sistemáticamente le vinieron incrementando impuestos hasta pagar ahora 11 caros impuestos que exprimen a petróleos mexicanos. Soy una política de a pie, por eso conozco cómo opina la gente afuera, por eso sé de sus carencias, de sus angustias, de su impotencia, pero sobre todo la incertidumbre que no todos manifiestan. Por ejemplo, los gasolineros mexicanos de los estados, en la reforma financiera les quitaron ese subsidio por lo que tenían como mermas. Ahora, ¿cuál va a ser su destino? ¿Serán socios o los van a desaparecer? Coincido con algunos oradores en que la sociedad de afuera, la de a pie, la de a coche, empresarios o no, sienten que esta reforma atenta contra la soberanía nacional. Yo creo que no necesitamos de pactos vergonzosos o de doble discurso. Cierto, en el PT no somos mayoría aquí en el Senado, pero a veces las mayorías se convierten en dictaduras. Aquí el PT no somos mayoría, pero allá afuera sí hacemos mayoría con los ciudadanos agraviados y con los que no están de acuerdo en esta reforma energética. Por esa razón, mi voto será en contra. Muchas gracias. Gracias, senadora Marta Palafox Gutiérrez. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro del dictamen.
Con su venia, senador presidente, compañeras y compañeros senadores de la República, olvidar la historia es tan grave como quedarse secuestrado en ella. Lo que está en juego es la responsabilidad histórica de convertir al sector energético en la palanca de desarrollo nacional para responder a los desafíos sociales de la República. La disyuntiva es actuar contemplativamente o asumir los riesgos que conlleva una decisión de Estado de esta envergadura que demanda valor, responsabilidad y determinación. ¿Por qué es fundamental hacer una reforma energética? Porque en el contexto internacional que hoy vivimos se exige a nuestro país contar con un marco normativo moderno que le permita ser más competitivo en materia energética. Porque pretende alcanzar el máximo potencial energético de México, fortalecer a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad para que generen valor como empresas productivas del Estado. Porque Pemex y la CFE no se privatizan, no desaparecen, se modernizan para competir como cualquier otra empresa productiva y rentable a nivel mundial. Para que México sea soberano energéticamente y dejemos de importar gasolinas, gas y derivados. Porque mantiene la propiedad inalienable e imprescriptible de la nación sobre los hidrocarburos en el subsuelo. Porque incrementa la capacidad operativa de Pemex, le da autonomía financiera y de gestión, le permite acceder a tecnología de punta para la explotación de yacimientos en aguas profundas. Porque México aumentará la renta petrolera y contará con un fondo mexicano petrolero que le permitirá que esta renta sea distribuida de mejor, equitativamente y que beneficie a las y los mexicanos. ¿Por qué ahora? Porque llevamos 15 años discutiendo si modernizamos o no el marco jurídico del sector energético para ser más competitivos. La realidad ya nos alcanzó. No podemos posponer más esta decisión. Porque en 75 años muchas cosas han cambiado en el sector energético. Tenemos que adaptar nuestro sector a los nuevos desafíos. Porque México es uno de los países más ricos en hidrocarburos, pero nuestro modelo de industria está rezagado. Es urgente cambiarlo. Para que haya mayor disponibilidad de gas natural, combustibles y productos petroquímicos que impulsen el desarrollo de las regiones. Para generar las condiciones que ayuden a las empresas locales a insertarse en el desarrollo nacional, para que la industria energética sea más productiva a partir de mecanismos de contratación que nos ayuden a aprovechar nuestra riqueza petrolera y ponerla al servicio de los mexicanos, porque crea la figura de contratos de utilidad y producción compartida, así como licencias con plena supervisión y regulación del Estado. Las modalidades de contrato no son lo mismo que las concesiones. Las licencias no son concesiones encubiertas. Expresamos, como lo expresa la iniciativa, el reconocimiento y respeto a los derechos laborales de los trabajadores de Pemex, de acuerdo a la ley y de la Comisión Federal de Electricidad. Amigas y amigos, se nos señala que hemos construido alianzas vergonzosas, que representamos intereses inconfesables, que actuamos a espaldas y traicionamos al pueblo de México. Yo preguntaría, ¿a quién el pueblo le otorgó la potestad de la verdad absoluta para hacer tales aseveraciones? Se nos acusa de que actuamos sumisa, obediente, carente de propuestas, que le sacamos, que le rehuimos al debate, que nuestras propuestas no las discutimos ni las traemos a la mesa. Se nos acusa de todo, de traición a la patria. Se nos acusa que no queremos debatir porque no tenemos argumentos. Podemos tener puntos de vista divergentes, podemos no coincidir en asuntos fundamentales, pero nadie tiene derecho a la descalificación sistemática e irresponsable. Le apostamos al diálogo responsable, al diálogo que construye, que edifica, que construye acuerdos, que permite avanzar en la edificación de un país mejor. Pero rechazamos cuando se acusa al presidente de la República de traidor o de irresponsable. No puede ser traidor ni irresponsable quien se dedica todos los días
a servirle al pueblo de México. Con valor y determinación, enfrenta las transformaciones que demandan los tiempos de hoy para darle al Estado mexicano la capacidad de respuesta a lo que reclaman hoy miles y millones de mexicanos que reclaman mayor atención en empleo, que reclaman que se atiendan sus asuntos sociales, que quieren empleo, que quieren atención, que quieren que los volteen a ver. Y ahí, en ese momento de solidaridad, ha estado el presidente de la República junto a los más pobres de este país. No puede ser irresponsable ni traicionar a la patria quien se dedica todos los días a cumplir con su responsabilidad histórica de servirle al pueblo de México. Los priistas rechazamos contundente y de manera categórica estas aseveraciones infundadas. Los priistas reconocemos en el presidente de México al hombre sobrio, sereno, que conduce con inteligencia, con rumbo, con altura de miras al noble pueblo de México. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, demuestra su compromiso con la nación cuando asume con determinación y valor impulsar las transformaciones que reclama México, que reclaman las y los mexicanos. Termino, señor presidente. Y les expreso a todos mi convicción de que la decisión que estamos asumiendo es una decisión responsable. El juicio de la historia le dará la razón a quien la tenga. Gracias, amigas y amigos senadores. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor senador René Juárez Cisneros. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en contra del dictamen. La reforma que hoy discutimos y seguramente se votará tiene una enorme trascendencia histórica en la vida de México. Como pocas enmiendas constitucionales, esta toca fibras sensibles de nuestra cultura política. No podemos ignorar que el nacionalismo atravesó todo el siglo XX mexicano. 4 generaciones de mexicanos hemos vivido y crecido en medio de símbolos nacionalistas. Gómez Morín, en su obra 1915 y otros ensayos, habla del fervor de su generación por lo mexicano. La aceptación de lo nuestro fue el espíritu que lo animó. Se expresaron diversas manifestaciones culturales donde lo mexicano fue motivo de orgullo social, ya fuese la comida, el vestuario, lo indígena, la música, la arquitectura, el cine, la filosofía y la política. Todos se imbricaron conformando nuestra cultura. Con euforia descubrimos que el petróleo es nuestro, escribió Gómez Morín, antes que Cárdenas expropiara los bienes de las compañías inglesas y estadounidenses. El petróleo tiene ese significado simbólico, esa carga histórica para los mexicanos, que hoy al emitir nuestro voto a favor o en contra del dictamen, no podemos ignorar ni soslayar, sino prudentemente emitir nuestro voto. Los hidrocarburos no son solo una fuente de ingresos para el gobierno. Esa visión recaudatoria está arriesgando de manera irresponsable otros enfoques estratégicos y prioritarios para la nación. Los hidrocarburos son un elemento fundamental de la geopolítica, la seguridad energética, más aún cuando a nuestro lado vive el imperio que siempre nos ha despreciado, pero que siempre ha querido nuestras riquezas. Pemex tiene otro significado. Representa en términos económicos al sector productivo con mayor peso en la economía nacional. La inversión que durante años ha hecho es monumental. El número de empleos directos que genera como los indirectos son millones. Los impuestos que el gobierno recauda por la renta petrolera son excepcionales recursos para la economía del país, nada menos que el 32%. En aras de la reforma se ha satanizado a la empresa
sin decir las cargas fiscales que se le impusieron y su dependencia directa de la Secretaría de Hacienda. También Pemex ha sido el botín de un sinnúmero de pillos de todos los niveles, sindicales o de mandos directivos, de varios partidos, pasando por proveedores nacionales y extranjeros. Recientemente ha sido víctima del latrocinio de los que ordeñan los ductos para vender la gasolina en el mercado negro. Pemex fue el financiador de campañas políticas y la pregunta es, no la tenemos que hacer, ¿qué modelo no se agota así? Además de la rapiña de la que ha sido víctima, ha sufrido las consecuencias de malas políticas públicas. Difícil olvidar la época en que creyeron que iban a administrar la abundancia y nos lanzaron en pos de ese sueño guajiro, endeudándonos más allá de nuestra capacidad de pago. Cuando la resaca llegó, un sexenio se perdió. Devaluación, inflación y recesión fueron la maldición de la administración del presidente Miguel de la Madrid, que decidió no invertirle nada y quitarle todo lo posible. Se suprimió la adquisición de equipo de reposición, el mantenimiento de las instalaciones se redujo al mínimo y la investigación petrolera prácticamente se abandonó. Las posteriores administraciones la ordenaron inmisericordiamente. En esto ayudó también la postura de la entonces oposición del 2000 al 2012, PRD y PRI, que se negaron a aumentar impuestos una y otra vez y lo hicieron por razones de rentabilidad política electoral. Y como la decisión permanece de no tocar impositivamente a los grandes capitales de México, se ha decidido obtener ingresos de las compañías extranjeras, teniéndoles que compartir la renta petrolera. Por eso en Acción Nacional, la convocatoria del Pacto por México tuvo acogida. Si las principales fuerzas acordaban un mínimo de compromisos, podíamos superar los desafíos de lo que hay que cambiar en el país. Hoy resulta que lo acordado en materia energética gira en sentido contrario a lo firmado por el presidente Enrique Peña Nieto y los dirigentes nacionales de los partidos en el pacto. Ahí se escribió, y abro comillas, se mantendrá en manos de la nación, a través del Estado, la propiedad de los hidrocarburos y de Pemex como empresa pública. En todos los casos, la nación recibirá la totalidad de la producción de hidrocarburos. Me refiero al compromiso 54, cierro comillas. Si del pacto al Congreso se caen los compromisos esenciales, ¿qué pasará del tránsito de la reforma constitucional a las leyes reglamentarias que solo requieren de mayoría simple y por lo tanto las negociaciones se reducen a la búsqueda de unos cuantos legisladores? Por eso, desde el inicio de esta discusión, sostuve que tratándose de la reforma constitucional más importante desde 1917 hasta la fecha, era condición sine qua non tener a la par los contenidos de los proyectos de leyes reglamentarias correspondientes. Ahí se escriben los detalles y es un viejo dicho que en los detalles está el diablo, ni más ni menos que el que nos escrituró los veneros del petróleo. Conociendo la dinámica que ha prevalecido en las reformas constitucionales, incluidas las promovidas por el pacto, la ausencia de las definiciones específicas que desarrollen los conceptos fundamentales es muy delicado. Ya hemos visto cómo a la hora en que se unen los intereses económicos, reculan los reformadores. Incluso terminan violando un mandato constitucional para emitir la legislación secundaria en telecomunicaciones. Cuando el negocio se pone por delante, la Constitución es lo de menos. La única reforma que tenía plazo constitucional es la de telecomunicaciones y se venció el día de ayer. La reforma energética necesaria debe enfrentar a la corrupción y debe fortalecer a los órganos reguladores. Estas dos líneas deben ser el núcleo duro del que salga todo el paquete. Un hecho palpable en todo lo ancho y largo del país es la corrupción que crece como hongos silvestres. Ya forma parte de nuestra cotidianidad, se le ve como una cosa normal. Nos enteramos de la corrupción en hospitales, en el Congreso, en las iglesias, en las empresas, en los sindicatos. Todo está infectado de ese cáncer social que día con día crece geométricamente y se ramifica en todo el cuerpo social. La corrupción y la ineficiencia debilitan al Estado en sus funciones básicas. Los hechos nos muestran esta simbiosis de corrupción y debilidad estatal. Las privatizaciones del pasado nos dejaron monopolios y duopolios.
La experiencia privatizadora no ha conseguido ni mejores servicios, ni precios más baratos. No hay una mejor redistribución de la riqueza, ni el país ha crecido como se ofreció. Porque vivimos hoy un capitalismo que hace un siglo se denominó salvaje. Se dice que las empresas en manos del Estado son corruptas e ineficientes y se tapan los ojos de que entre las más depredadoras están varias de las transnacionales petroleras privadas. Los monopolios tienen su anverso en la concentración de la riqueza. Por supuesto que estoy de acuerdo con una modernización del sector, pero esa reforma necesaria solo debía aprobarse si realmente se propusiera erradicar la corrupción en el sector energético. Esta reforma, como se suele decir, es de gran calado. Entonces deberíamos no escatimar tiempo para sacar lo mejor para el país. Por eso las prisas que hoy vivimos, surgidas del Pacto por México, generan las peores condiciones para dictar y dar leyes que demanda el mexicano y la mexicana de la calle, que ya están hartos de la corrupción y la ineficiencia gubernamental. Si por las prisas que el presidente Peña Nieto, que impuso al Congreso 100 días para aprobarla, generamos con esta reforma un mercado sin regulaciones ni supervisión, estaremos propiciando una mayor debilidad del Estado. Estaremos condenando al país a sufrir un capitalismo salvaje que haga trizas el orden político ya de por sí debilitado. El Estado será incapaz de gobernarse a sí mismo. En efecto, en mi caso, no suscribí la iniciativa energética. Mis razones fueron tanto por el contenido como por la estrategia para presentarla. Sostengo que no hay en ninguna de las plataformas presidenciales ni en los documentos básicos del PAN, pasando por el discurso de don Manuel Gómez Morín en contra de la expropiación petrolera que ya fue citado, que plantee regresar el petróleo a los extranjeros por la vía de los contratos de explotación directa. Este silencio en el pensamiento de Acción Nacional no fue un olvido, sino una decisión deliberada que surgió de una virtud humana y política, la contención. Cuando la razón prevé las consecuencias que puede traer una decisión, pondera el bien probable ante el mal posible. El proyecto de reforma energética nada propone para erradicar la corrupción. Incluso se terminó cediendo en el dictamen la autonomía de los órganos reguladores, no obstante que en la exposición de motivos se asentó con todas sus letras lo siguiente, me refiero a la iniciativa presentada por la bancada del PAN y que yo no pude suscribir. Abro comillas, no podría entenderse una reforma como la que aspiramos y que la sociedad demanda sin instituciones fuertes, independientes y autónomas. Los órganos reguladores, cerré comillas, que deben facilitar la competencia y las decisiones técnicas, se mantienen en el ámbito del Ejecutivo. Lo que se avista no es nada prometedor. Le ruego, por favor, que concluya. Sí, disculpe que me haya alargado. Terminaré en un minuto más. Lo que se avista no es nada prometedor. No hay ninguna rectificación en la corrupción, más bien se diseñan estructuras nuevas para mantenerla, eso sí, con nuevos corruptores. El dictamen establece licencias y estas son definidas. Hay en derecho administrativo la opinión extendida que no hay distinción técnica entre contrato administrativo, permiso, concesión. Son figuras sinónimas. Contener un régimen de concesiones en esta materia, así se les llame licencias, para permitir la exploración y explotación directa de los hidrocarburos, no está en sintonía con la plataforma con la que competimos el año pasado. Es falso que hayamos ofrecido reformar la Constitución para abrir al capital extranjero la exploración y explotación de los hidrocarburos. Lo más que ofrecimos en la propuesta 106 del capítulo Energía fue impulsar una reforma que permita la inversión complementaria a la pública para que se puedan dar mayores inversiones en transporte, procesamiento, almacenamiento y distribución, tanto en la cadena de gas como en los distintos petrolíferos. Cierro comillas. Nunca se discutió en los órganos del partido que autorizaron la plataforma una apertura total en el sector energético. Le ruego, por favor, que concluya. Con esta intervención agotaré todas mis intervenciones y he ofrecido a la mesa directiva que las reservas que haré no las vendré a exponer, sino solo se leerán.
Le informo efectivamente a la Asamblea que en virtud de eso ha sido la tolerancia con el senador Javier Corral Jurado, porque y en función de eso, antes, por eso es que y en función de eso, si me permiten terminar, su intervención. Nunca se Javier, discutió, perdón, ¿para qué nunca asunto? se discutió, no admito preguntas, nunca se discutió en los órganos del partido que autorizaron la plataforma una apertura total en el sector energético. Hubo de nueva cuenta una contención. La contención de mi partido para proponer la liberalización del petróleo me hace considerar que en esta hora debemos tomar el ejemplo de ayer, ser prudentes. Un expresidente de Acción Nacional, Luis Felipe Bravo Mena, declaró que no apoyábamos la iniciativa del presidente Zedillo en materia de energía por el desenlace que tuvieron las privatizaciones salinistas, por la corrupción que las enlodó. Por estos motivos, no he compartido el apuro del presidente de la República de sacar en fast track la legislación que nos ocupa. La suma de mis prevenciones tiene un solo nombre: prudencia, que según la tradición tomista es la virtud política por excelencia. Por eso vuelvo a pedir a los integrantes del Senado que nos liberemos del marcador presidencial y le demos a nuestros trabajos legislativos el tiempo y la dignidad necesarios para acompasar la comunicación con la sociedad, para que no haya sombras de dudas en la utilidad de una verdadera reforma energética que sea celosa de la rectoría estatal, construya órganos fuertes, adecuados, eficaces, establezca los candados necesarios para enfrentar con valor la corrupción institucional. Señoras senadoras, señores senadores, dentro de las reglas que nos hemos dado los legisladores de Acción Nacional, que como Partido Democrático respeta la libertad de conciencia, manifiesto mi voto en contra de la reforma en lo general. No he sido presionado y he tenido respeto a mi postura por algunos de mis compañeros de bancada. Hago votos desde ahora mismo, para que no se cierren los cauces democráticos a la inconformidad social o a la impugnación por esta reforma. Las fibras que toca dieron origen a una revolución que se concretó en un gran principio: el subsuelo es propiedad de la nación. No cometan el error de tratar de atajar con manipulaciones, amenazas, chantajes o intolerancias las visiones diferentes. No den pie a los radicalismos que se vuelven violencia cuando el Estado toma decisiones a espaldas de la nación. Por su comprensión y atención, muchas gracias. Gracias, senador Javier Corral Jurado. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Salvador Vega Casillas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en pro del dictamen. Muchas gracias, senador presidente. Vengo aquí a defender esta reforma con la convicción de que tendrá un paso trascendental para un futuro mejor para México. Y debo empezar reconociendo el gran servicio que Pemex y sus trabajadores han prestado a este país. Esa es la razón por la cual estamos haciendo los cambios que permitan fortalecer a las empresas del Estado, hacerlas más competitivas, hacerlas más productivas y hacerlas más transparentes. Mucho se ha hablado también, no solo de los bienes que tiene Pemex y la Comisión Federal, también de sus males. Muchos de estos males son producto del sistema que tenemos actualmente. Son los males de los monopolios del Estado. Eso es algo que debemos de cambiar. Es tiempo de dejar de manejar las empresas del Estado desde la política y desde la burocracia. Es tiempo de darles la oportunidad de competir en condiciones ventajosas para el bien de México. Esta reforma también contempla
un sistema de órganos reguladores fuertes y autónomos que nos permitan tener la seguridad de que la competencia se dará en igualdad de circunstancias y sin abuso por parte de ninguna de las empresas competidoras. Pero también lo más trascendental que tiene esta reforma es la creación del Fondo Mexicano del Petróleo. Es tiempo ya de que los mexicanos reciban beneficios por esta riqueza petrolera que tenemos. Por eso hemos propuesto que de este fondo salgan pensiones para los mexicanos que a la fecha no reciben nada directo de esta riqueza petrolera. Por eso se destinarán recursos para la infraestructura que permita un mayor crecimiento para este país. Por eso también se destinarán recursos para el capital humano y las becas universitarias. Por eso también estamos invirtiendo en este fondo recursos para tener un país basado su riqueza en el conocimiento y en la tecnología y no solamente en la explotación de sus recursos naturales que un día se terminarán o perderán su valor. Eso es la parte más trascendental quizás de esta reforma, el tener para los mexicanos del futuro un nuevo modelo de vida. Por otro lado también, lo que busca esta reforma es la generación de empleos con combustibles más baratos que les permitan a las empresas mexicanas ser competitivas. Cuando nosotros nos planteamos esta reforma, nos hicimos varias preguntas que queremos contestar aquí con esta reforma. ¿Tenemos los mexicanos, con toda la riqueza que hay en el subsuelo, gasolinas y combustibles más baratos? La respuesta es no. ¿Tienen los mexicanos en sus casas energía eléctrica más barata que otros países? La respuesta también es no. ¿Tenemos los mexicanos oportunidades de generación de empleos por energía a precios competitivos? La respuesta es no. ¿Reciben los mexicanos pensiones o apoyos directos por esta riqueza petrolera? La respuesta también es no. ¿Estamos invirtiendo en nuestros jóvenes en especialización y conocimiento? También la respuesta es no. Y no tenemos tampoco fertilizantes baratos porque los combustibles para producirlos son caros. Y la respuesta a todas estas preguntas nunca será así con el actual modelo. Y eso lo sabemos todos. Para eso es esta reforma. Para eso estamos haciendo uno de los cambios más trascendentales en el modelo energético y también en el futuro del país. Y sí, tenemos prisa, porque es ahora o no será nunca. Gracias, senador Salvador Vega Casillas. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del dictamen. Presidente, antes de iniciar, si me pudiera contestar una pregunta. Hace 5 horas y 2 minutos, a las 4:36 de la tarde, el senador Zoe hizo una solicitud a la presidencia en turno. Entonces, ver si hay alguna respuesta, presidente, para que se transmitiera en cadena nacional este debate. Son 5 horas y 3 minutos ya. Le informo que se hizo de inmediato, se dio la indicación para ello y en este momento habremos de verificar el avance que lleva esa petición de ustedes. Con todo gusto. Continúen el uso de la palabra, señor senador. Gracias, presidente. Con su permiso. Compañeras, compañeros senadores, hoy discutimos una reforma distinta en magnitud y trascendencia que de ser aprobada trastocaría la esencia del Estado mexicano. El pacto social que nos hemos dado se verían gravemente afectados, severamente se afectarían los intereses de la patria, los intereses de la nación. Hay que dejar claro
que no se trata solo de una reforma más, se trata del golpe más duro y desastroso que el proyecto neoliberal puede asestar a las naciones en vías de desarrollo. La privatización del petróleo es la madre de todas las privatizaciones. Se insiste en que la única vía para que el Estado sea eficiente es mutilar funciones que son parte de su esencia, como es procurar un orden social más justo, garantizar que los recursos naturales sirvan al interés público, preservar la soberanía nacional en sus diferentes dimensiones, incluida la energética. Van más de 3 décadas de reformas neoliberales y nos dicen que hace falta llevar el modelo hasta sus últimas consecuencias para que el país pueda avanzar. Nos proponen intensificar una estrategia que fracasó, que no generó empleos, ni bienestar, ni desarrollo, pero sí concentró la riqueza y permitió a unos pocos amasar fortunas descomunales. Una estrategia que condena a millones a la exclusión y a la pobreza. México es el país marcado por los oligopolios, los abusos, los precios excesivos, la corrupción, las desigualdades extremas. Esa es la realidad a la que han abonado las privatizaciones que se han construido con la actitud privatizadora de muchas décadas. Privatizar el petróleo implica explotación irracional, implica pérdida de seguridad energética. Lo más grave, abrir la puerta al saqueo indiscriminado de la riqueza del país, que es de todos los mexicanos. Implica que un sector estratégico, el de mayor importancia por muchas razones, esté controlado por las corporaciones extranjeras, que las prioridades estratégicas del país sean definidas por un mercado voraz. Esos son los verdaderos riesgos que enfrentamos. Les preocupa mucho la exploración en aguas profundas, aumentar las exportaciones, exprimir hasta lo último las reservas y obtener dinero fácilmente, sin tocar la injusticia, la injusta distribución de cargas fiscales, sin hacer nada por impulsar la reorientación productiva del país. Lo que proponen, en pocas palabras, es el desmantelamiento de Petróleos Mexicanos, dejar el camino libre a los grandes oligopolios. El fondo del asunto es que se permita a manos privadas aprovecharse de un recurso vital que es y debe seguir siendo de todos los mexicanos. Llámese como se llame, eso es privatizar nuestra empresa estratégica. Es urgente cortar de tajo la corrupción que se ha enquistado en Petróleos Mexicanos y en muchos otros organismos, aquella que solaparon los gobiernos del PRI en su momento y también los gobiernos de Acción Nacional. Las reformas que plantean perpetúan la fórmula perversa de que el petróleo financia los gastos excesivos del gobierno y los quebrantos financieros que ustedes mismos han provocado. Hoy nos proponen que unos cuantos decidan el destino nacional, que unos cuantos decidan el destino de nuestra patria, que unos cuantos decidan el destino de nuestra riqueza nacional. Pero en la democracia, el voto popular no significa un cheque en blanco. Ustedes saben que el camino privatizador es contrario al pensamiento y a la voluntad de la gran mayoría del pueblo de México. Y todos y cada uno de nosotros tendremos que rendir cuentas ante el juicio de la historia, en todo el país y en los estados que representamos. Yo soy de Michoacán y en Michoacán este tema es emblemático y los senadores de Michoacán debiéramos estar preocupados por garantizar que la opinión de los michoacanos sea traída a esta tribuna. Hoy se impone no la virtud, ni la altura de miras, ni el patriotismo, se impone el pragmatismo extremo, la visión más radical de un pensamiento económico que intenta cercenar a golpe de reformas la soberanía del país. Hoy se impone la visión entreguista del patrimonio nacional, ninguna disposición para escuchar la voz de los ciudadanos,
ninguna voluntad para incrementar los canales democráticos, ninguna intención de resarcir el gran rezago en el que viven millones y millones de mexicanos y mexicanas. Fue ignorada la propuesta del PRD para apuntalar una industria energética competitiva, con vocación nacionalista, responsable con el medio ambiente y con los derechos de las futuras generaciones. Se negó el derecho constitucional a participar en los asuntos de trascendencia nacional, como es el tema que estamos discutiendo a través de la consulta popular. Este proceso culmina tan mal como empezó. Anunciaron en el extranjero lo que no se había discutido aún con los mexicanos. Se gestaron acuerdos en lo oscuro. Se pretendió distorsionar la historia y simular un debate público que no existió. Todo para tratar de legitimar una decisión que se tomó en otro lado, no aquí en esta representación popular, no aquí en el Senado de la República. Que quede claro, para el juicio de la historia, el gobierno de Enrique Peña Nieto, con sus aliados, comprometió la riqueza petrolera nacional en detrimento del bienestar y el futuro de los mexicanos. Hoy, compañeras y compañeros, se requiere del patriotismo de cada uno de nosotros para la conservación del patrimonio nacional. Los mexicanos no se dejarán engañar. La última palabra la van a tener los ciudadanos, y los senadores, los representantes populares progresistas, estaremos del lado del pueblo de México, estaremos del lado de nuestra patria, estaremos del lado de nuestra historia y de nuestra memoria histórica. Por su atención, muchas gracias y gracias por la tolerancia. Gracias, senador Raúl Morón Orozco. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para hablar en pro del dictamen. Gracias, señor presidente. No tenemos recursos financieros. Necesitamos atraer inversión. Queremos que se abaraten los costos. Necesitamos modernizarnos. Requerimos de los particulares. Necesitamos la participación de una empresa de electricidad fuerte, de talla internacional. No, amigos, no son palabras de senadores del Verde, ni del PRI, ni del PAN. Son palabras de Joel Ortega y de Miguel Mancera refiriéndose al metro de la ciudad. Nos han dicho en varias ocasiones durante estos largos debates que somos vendepatrias, que somos traidores a la patria. Y aquí la pregunta obligada es, ¿son los cubanos, Raúl Castro, Fidel Castro, traidores a la patria? ¿Son los brasileños, Dilma Rousseff o Lula da Silva, traidores a la patria? ¿Son los colombianos, Juan Manuel Santos o Álvaro Uribe, traidores a la patria? ¿O de Ecuador, Rafael Vicente Correa o Alfredo Palacios, traidores a la patria? No, señores, nadie de ellos es traidor a la patria. No les permitimos que sigan con esas mentiras, que traten de engañar, por ningún motivo. Lo que sí hay son visiones diferentes. Eso sí hay. Lo que sí hay son sueños diferentes. Yo sueño con un México diferente. El presidente Peña sueña con un México diferente. La mayoría de los legisladores que estamos aquí soñamos con un México mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos. En eso sí estamos de acuerdo. Hoy es un día histórico.
Hoy tenemos en nuestras manos la gran oportunidad de cambiar a este país, el futuro de este país. Hoy es el primer paso para materializar estos sueños. Las conclusiones fueron de todos. A eso obedecieron las iniciativas que presentaron todos. Nuestro sistema energético, nuestra normatividad no aguanta más. Es una camisa de fuerza. Es un sistema anacrónico. Es un sistema cerrado. Es un sistema limitado que no nos permite competir. Es incompatible con la eficacia. Es incompatible con la demanda mundial. Es incompatible con la tecnología, con la incorporación y con la transferencia. Hoy quedará registrado en el diario de los debates nuestros votos, nuestro debate de frente claro y abierto a la nación. Estamos entrando a una discusión de diferentes modalidades de contratación. Somos los únicos, hay que decirlo. Ningún país está en esta discusión. Vamos tarde, llegamos tarde a esta gran discusión. Todos están pensando en otras cosas, en tecnología, en robótica, en cómo abaratar los costos, en cómo invertir en tecnología para llegar a aguas más profundas y ultraprofundas a menos precio. De eso se trata. Y mientras tanto, en lo que nosotros discutimos, en lo que nosotros escuchamos a nuestros compañeros del PRD con sus tácticas dilatorias, con sus tácticas que nos presumen, que nos han presumido en tribuna, que les copian a los legisladores norteamericanos, nuestra realidad es cruel, es mala, es muy triste. México importa el 33% del gas natural, el 50% de las gasolinas, el 66% de la petroquímica. Esa es nuestra camisa de fuerza. ¿Quieren algunos que Pemex, que México, que los ciudadanos sigan asumiendo los costos, los riesgos, las pérdidas? Somos el único país que quiere hacer eso. Los demás están compartiendo los riesgos. Los demás están invitando a miles de operadores a que ellos paguen los riesgos. Los demás países no quieren que sus ciudadanos lo paguen. Quieren que los inversionistas asuman esos riesgos. Hace rato decía nuestro compañero Lavalle que el PRD tenía miedo. Yo me sumo. Yo creo, lo digo sinceramente, que el PRD y los compañeros de la izquierda tienen miedo. Tuve la fortuna de conocer a algunos de ellos en la Cámara de Diputados. Fuimos compañeros ahí durante 3 años. A otros vine a este Senado de la República a conocerlos. Y hay que decirlo, son compañeros serios, son respetuosos, son trabajadores y son responsables, la mayoría de ellos. Yo se los reconozco. Y por eso cuando los escucho y por eso cuando oigo su tono, estoy seguro de que lo hacen porque tienen miedo, porque tienen temor, porque tienen dudas, porque tienen incertidumbre. Y eso me parece legítimo, me parece válido, me parece honesto. No concuerdo y no comparto con que traten de transmitir ese miedo a la ciudadanía. Los que el día de hoy votaremos esta reforma, estamos convencidos de que vamos a cambiar al país. Lo hacemos convencidos de que vamos a crear miles de empleos. Compañeros petroleros, no se dejen engañar, no van a correr a nadie. Compañeros electricistas, nadie va a perder su trabajo. Todo lo contrario, se van a crear miles de empleos mejor pagados. De eso estamos seguros. Amigos que nos ven por el canal del Congreso, señoras, esta reforma tiene destinatario y son ustedes. La estamos haciendo pensando en los mexicanos para que paguen menos, para que llegue a sus bolsillos, para que sus recibos
sean menores de lo que paga, para que puedan vivir mejor. En eso es lo que estamos pensando. Por eso estamos hoy de frente a la nación, dando el debate y explicando en qué creemos y a dónde queremos ir. El diario de los debates dará registro, pero la historia dará cuenta. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor senador Pablo Escudero Morales. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del dictamen. Buenas noches. Con su venia, señor presidente. Señoras y señores, pueblo de México que nos ve por el canal del Congreso, el proyecto de dictamen que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia de energéticos implica la renuncia del Estado mexicano al control de estas áreas consideradas estratégicas, porque al tratarse de recursos propiedad de la nación, es decir, de todos los y las mexicanas, estamos refiriéndonos a la soberanía energética de México, que no puede ser menoscabada, no puede ser limitada, mucho menos anulada por una mayoría legislativa, ni incluso por el poder revisor de la Constitución. La actual reforma que se pretende a la Constitución se inscribe en el contexto de quienes militan en que el Estado no debe participar en actividades comerciales. Esa es la característica y motivo del neoliberalismo. Consenso de Washington. El petróleo es visto como una mercancía y su explotación, dicen, puede estar en manos privadas. Los cambios que instrumentaron al dictamen en la madrugada de hoy los presidentes de las comisiones de puntos constitucionales, de energía y de estudios legislativos de primera es mayormente regresiva, porque es más clara la renuncia a las áreas estratégicas que ya se establece que la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos se puede realizar mediante empresas productivas del Estado o con particulares. Hago énfasis. Es notorio que para lograr los 2/3 el gobierno hizo concesiones en la madrugada a la derecha anticardenista para lograr, como reconoce esta, en voz de algunos de sus legisladores que me antecedieron en la voz, imponer su proyecto político de nación. Se observa la rapacidad de quienes están apostados para ir sobre los recursos de la nación. Por lo pronto, señoras y señores, hay claramente un sacrificado dentro del PRI, el sindicato petrolero. Con estas reformas, permítanme decirlo, se pierde el sentido de identidad, con mayúsculas, de los principios que caracterizan a nuestra Carta Magna. Uno de los aspectos fundamentales de la teoría de la Constitución es el principio de su inviolabilidad, que excluye a las decisiones políticas coyunturales de quienes eventualmente gobiernan. Es necesario señalar que hoy se está atentando contra la Constitución, lo que puede dar margen a la ruptura de la estructura político-jurídica del Estado y pone en serios riesgos de inestabilidad social
al trastocarse el marco esencial de la nación. No es un juego. Estamos ante una decisión histórica de gran responsabilidad. Permítanme recordar a Jorge Carpizo. No tiene desperdicio su texto, la Constitución Mexicana de 1917. Él, en estos preceptos, considera que las decisiones fundamentales no son universales, sino que están determinadas por la historia y la realidad sociopolítica de cada comunidad. Son principios que se han logrado a través de luchas y como parte de la historia de las personas y de su anhelo de libertad. Entre las decisiones fundamentales están la soberanía, los derechos humanos, el sistema representativo, la separación iglesias-estado, la división de poderes, el federalismo, la autonomía municipal, por supuesto, el juicio de amparo. Y como también lo señala Ignacio Burgoa, están las decisiones de carácter económico que se traducen en la propiedad de la nación sobre sus recursos naturales. Debemos señalar reiteradamente que este dictamen es contrario al fundamento esencial de nuestra constitucionalidad. Es una propuesta que no entiende que el petróleo, los hidrocarburos como elementos deben estar inscritos desde esta concepción de seguridad energética del país, concebida efectivamente, sí, no hay que dar traste con ello ni avergonzarnos con la historia de nuestra nación. Somos parte de eso. Somos resultado de eso, señoras y señores. Por el petróleo ha habido guerras, se han quitado gobiernos, ha habido invasiones. Las grandes compañías petroleras no son blancas palomas, son negociantes que tienen una gran capacidad para el cabildeo. Sus intereses son hacer negocios. Recordemos la actitud irrespetuosa contra el presidente Lázaro Cárdenas, contra los trabajadores. Yo no sé qué les causa tanta risa ya, con todo respeto. Sería bueno que recordáramos, señoras y señores, el ninguneo, por decirlo coloquialmente, que las compañías petroleras le hicieron al presidente de México cuando intentó negociar que se pagara lo que se tenía que pagarles por decisión judicial a los trabajadores petroleros. Por supuesto, esta historia no la podemos olvidar. Las reformas constitucionales, desde la de 1938, se inscriben en el bienestar de la sociedad. La adición en 1940 prohíbe concesionar los hidrocarburos porque era necesario para contener las acciones abusivas de las compañías petroleras extranjeras. Las reformas de 1960 y de 1983 no tocaron el dominio directo, inalienable e imprescindible sobre los hidrocarburos. La modernización, sin duda, claro que es indispensable. Nosotros, el PRD, estamos convencidos de eso. Es necesaria, es imprescindible. Por eso el PRD propuso reformas a 12 ordenamientos y además propuso la creación de una nueva ley. En ellas, en cada una de ellas, lo que motiva es modernizar sin privatizar, resolver la burocracia, la corrupción, la impunidad, lograr transparencia y rendición de cuentas y que los recursos del petróleo realmente le sirvan a la población. Senadora, le recordaría que concluyera. Aprendamos, con esto voy a terminar. Gracias, con gusto, adelante. Y le agradezco la gentileza
de permitirme terminar, señor presidente. Yo tampoco he usado la voz, es la primera vez que lo hago en toda esta jornada. Les pido un poco de paciencia, se los agradezco de corazón. Aprendamos del caso de Kazajstán y de Brasil, justamente para no cometer esos errores. Por el contrario, aprendamos de Noruega, que alentando una gran empresa estatal, han fomentado la formación tecnológica de su empresa y de sus trabajadores. Se aprovecha la tecnología internacional y se desarrolla la propia, lo que ha convertido a Noruega en una de las principales petroleras del mundo. Hoy se está usando un poder de 2/3 partes del Senado para destruir la Constitución, porque se están alterando los principios fundamentales de nuestro sistema constitucional. Quiero recordar también a Emilio Rabasa, en su clásica obra La Constitución y la Dictadura, en donde señaló que el poder reformador no podía destruir la Constitución. Coincidente con Mario de la Cueva, quien también señalaba, y por lo tanto es indispensable referirlo, que el constituyente permanente es un poder limitado y constitutivo. Sustituir los valores mínimos y principios en los que sustenta equivale a algo así como un golpe de Estado, aunque se haga mediante mecanismos constitucionales. Lo que se señala aquí por algunos senadores está inscrito en un discurso esquizofrénico. Dicen que no perderá México la rectoría de los hidrocarburos y se están quitando los candados en la Constitución que lo impedirían. Es como hablar de una mujer medianamente embarazada. Tarde que temprano terminará notándosele. Y sí, quiero aclararle al señor senador Pablo Escudero, yo no tengo dudas de que lo que estoy defendiendo es genuino. No tengo ninguna duda. No simulo, ni tengo una doble moral, soy transparente. Sí. Y mucho menos, que concluya, y con esto termino, tengo miedo a los cambios. Nuestro partido ha presentado iniciativas para modernizar Pemex y la CFE. Lo que creo, y con eso termino, es que es un gran error histórico vender lo que tanto trabajo le ha costado a la nación. No olvidemos nuestra historia. Aquí, quienes voten van a tener que asumir el resultado de esa historia. Muchas gracias. Gracias, senadora Angélica de la Peña Gómez. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Francisco Domínguez Servién, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en pro del dictamen. Le ruego una vez más a las oradoras y oradores que respetemos el tiempo, por respeto, reitero, a los miembros de esta asamblea. Gracias. Gracias, presidente. Hasta ahorita hemos escuchado diversas opiniones y argumentos en función de esta propuesta de reforma. Lo cierto es que debemos de pasar del debate ideológico a la acción. Estoy seguro de que lo que estamos aquí, después de la revisión de diversos análisis, coincidimos que México requiere una modernización del sector energético que responda a las necesidades de los mexicanos. Sin lugar a duda, hoy, después de varias décadas, hemos visto cómo este modelo que se planteaba de una empresa competitiva que genera riqueza y fuera de uno de los pilares de desarrollo nacional, se quedó ya a medias.
porque no se ha traducido en beneficios directos para abatir las condiciones de rezago de la pobreza mexicana, que viven hoy más del 45% de la población. Observamos una empresa que ha sido sobreexplotada, rebasada tecnológicamente, tocada por la corrupción en diferentes momentos, con una alta carga fiscal de la que depende la mayor parte de la burocracia y que necesita adecuarse a los tiempos actuales. Y estos conceptos, compañeras y compañeros senadores, son el punto medular de esta discusión y de los riesgos que enfrentamos los mexicanos. Debemos tener claro que nuestra actuación como legisladores en todas las reformas deben de atender estas premisas con el más alto sentido social. Día a día la gente se pregunta, si somos un país petrolero, ¿por qué tengo que pagar más por la gasolina, por el gas? ¿Por qué la gasolina sube cada mes? Si el petróleo es nuestro, ¿yo por qué sigo como pobre? Se pregunta la mitad de los mexicanos. Nuestra gente está esperando respuestas. Los que están apostados en este recinto allá afuera merecen todo nuestro respeto. Los que están en sus casas, en sus empleos, porque hay obreros que en este momento están trabajando. Y atrás de esto hay una cadena de afectaciones que involucran el tema energético desde el transporte, la industria de los mexicanos, el desarrollo tecnológico y económico. No somos ajenos al hecho de que más de 3 millones de mexicanos no cuenten hoy con electricidad. Hay una clara amenaza a no contar con abastecimiento de gas a las industrias. 109 alarmas nada más en el 2012, impactando el crecimiento y la competitividad de la economía mexicana. No se vale evadir la responsabilidad con ese nacionalismo hipócrita que escuchamos con consignas en discursos demagógicos y análisis de cifras y estadísticas parciales, en una campaña totalmente de desinformación de partidos y de grupos que desde su creación no responden al interés nacional, sino a sus necesidades, al revanchismo político que pretende infligir con temor, fomentar más odio y división entre los mexicanos. Aquellos que tienen una visión obtusa del futuro y que ante la falta de ofrecimiento recurren a la denostación. En el Partido Acción Nacional buscamos darle viabilidad a México para las siguientes generaciones y lo que estamos haciendo de cara a los ciudadanos, informando y exponiendo con razones, argumentos claros y con datos técnicos confiables. Estamos aquí discutiendo un tema complejo que requiere nuestra máxima atención. Y para conseguir este objetivo, que es modernizar al sector energético y garantizar nuestra seguridad energética, es fundamental hablarlos todos con claridad. Pasemos de la interpretación de conceptos y el dogma ideológico
a darle viabilidad técnica a esta importante reforma, la propuesta del PAN se encamina a que encontremos los cómo sí para dejemos de ser un país importador de energías en gasolina, gas y petroquímica. Cómo sí detonemos nuestro potencial para generar electricidad a través de viento y radiación solar. Cómo sí enfrentar los retos de extraer petróleo en aguas profundas y ultraprofundas. Cómo sí lograr una verdadera transformación del sector energético y resolvamos la problemática energética del siglo XXI. Cómo sí logramos avanzar hacia un modelo de regulación presupuestal, ambiental, para asignarla y licitar contratos con transparencia y responsabilidad. Cómo sí la Rectoría del Estado en el sector energético y permitir maximizar la rentabilidad y la eficiencia. Cómo sí garantizamos un fondo soberano para las siguientes generaciones, un ahorro nunca antes visto y que no haya que empezar cada 6 años. La apuesta de Acción Nacional es por México, es por las generaciones de hoy y de mañana, que quede cada peso que invertamos en energía lo perciban los ciudadanos en su bolsillo, en mejores oportunidades y calidad de vida. En eso radica la verdadera soberanía. Es cuanto, presidente. Gracias, señor senador Francisco Domínguez Servién. A continuación.